Hay una confusión que debe romperse desde el primer instante, aunque incomode, aunque obligue a replantearlo. Todo este no es un mensaje para Escorpio. Escorpio, en su forma más antigua y auténtica, no fue concebido como un signo identitario, ni como una etiqueta psicológica, ni como un rasgo de personalidad. Escorpio es algo mucho más incómodo, y por eso mismo más verdadero, es una función del alma. Un punto de quiebre. Un umbral que todas las conciencias atraviesan sin importar bajo qué signo hayan nacido. Cuando hablamos de la profecía del alma eterna, no estamos hablando de predicciones, ni de destinos escritos en piedra, ni de futuros inevitables. La palabra profecía, en las tradiciones antiguas, nunca tuvo que ver con anticipar eventos externos. Profecía significaba memoria. Una memoria que no pertenece a la mente, sino al núcleo más profundo del ser. Una memoria que insiste, que presiona, que se manifiesta como inquietud, crisis o sensación de estar viviendo una vida que ya no encaja. Escorpio aparece precisamente ahí. No cuando todo va mal, como suele decir la astrología superficial, sino cuando todo parece ir bien, y aún así, algo dentro de ti sabe que no es suficiente. Esa es la señal real. No el drama, no la pérdida, no el caos. El verdadero llamado de Escorpio es más silencioso y por eso más difícil de ignorar a largo plazo. Es la certeza de que estás sosteniendo una forma de vida que tu alma ya superó. Las tradiciones antiguas sabían algo que hoy se ha olvidado casi por completo. No todas las almas despiertan por expansión. Algunas despiertan por agotamiento. Escorpio pertenece a este segundo camino. No seduce, no promete luz inmediata, no ofrece consuelo. Su función es otra: cerrar ciclos que se han vuelto falsos, desactivar identidades que ya no sirven y obligar a la conciencia a enfrentarse con aquello que ha sido postergado durante demasiado tiempo. Por eso este video no busca agradar, no busca confirmar creencias, no busca darte una narrativa cómoda sobre tu signo. Busca algo más exigente, recordarte que hay una parte de tu alma que no ha olvidado quién era antes de adaptarse, y esa parte no negocia eternamente. Espera, observa, y cuando llega el momento adecuado, presiona desde dentro. La profecía del alma eterna no se manifiesta como una voz clara, ni como una revelación mística espectacular. Se manifiesta como una sensación persistente de desalineación, como vínculos que se rompen sin explicación racional suficiente, como decisiones que ya no puedes posponer, aunque hacerlo te cueste estabilidad, reconocimiento o pertenencia. Escorpio no crea estas situaciones, las revela, las vuelve imposibles de ignorar. Aquí es donde muchos cometen el error de romantizar el sufrimiento. Pero las tradiciones antiguas eran claras. Escorpio no glorifica el dolor. El dolor es solo un subproducto cuando la resistencia es prolongada. El verdadero trabajo de Escorpio es la depuración. Separar lo vivo de lo muerto, lo auténtico de lo aprendido, lo que nace del alma de lo que fue adoptado para sobrevivir.
Y este proceso no es exclusivo de quienes nacieron bajo el signo de Escorpio. Aries lo vive cuando su impulso ya no basta. Tauro, cuando la seguridad se convierte en prisión. Géminis, cuando el pensamiento se fragmenta. Cáncer, cuando la memoria emocional se vuelve carga. Leo, cuando la identidad se agota. Virgo, cuando el orden pierde sentido. Libra, cuando la armonía se vuelve sacrificio. Sagitario, cuando la búsqueda se queda sin verdad. Capricornio, cuando el logro se siente vacío. Acuario, cuando la visión se desconecta del cuerpo. Piscis, cuando la disolución se vuelve evasión. Todos, sin excepción, atraviesan Escorpio. La diferencia no está en si lo vivirás o no. La diferencia está en cómo responderás cuando la profecía comience a activarse. Porque la profecía no obliga, no empuja, no castiga. Simplemente deja de sostener la ilusión. Y en ese vacío la conciencia debe decidir si continúa repitiendo o si se atreve a recordar. Este es el punto de partida real de Escorpio. No como signo, no como mito moderno, sino como la llave que activa la memoria del alma eterna. Todo lo que viene después depende de cuánto estés dispuesto a mirar, sin adornos, sin relatos tranquilizadores, sin máscaras heredadas. Para comprender realmente la profecía del alma eterna, es necesario desmontar una de las distorsiones más extendidas de la astrología moderna, la idea de que Escorpio es un tipo de persona. Esta confusión ha sido repetida tantas veces que hoy parece incuestionable, pero desde la perspectiva de las tradiciones antiguas es profundamente errónea. Escorpio no describe a alguien, describe un proceso. No habla de carácter, sino de tránsito. No define identidades, sino etapas inevitables de la conciencia. En los sistemas iniciáticos antiguos, los signos no eran vistos como etiquetas psicológicas, sino como estaciones del alma. Puntos específicos del viaje interior donde ciertas funciones se activaban. Escorpio marcaba uno de los momentos más delicados de ese recorrido, el instante en que la conciencia ya no puede seguir sosteniéndose sobre estructuras externas sin pagar un precio interno cada vez mayor. No es el inicio del camino ni su culminación, es el punto de no retorno. Por eso Escorpio siempre estuvo asociado al umbral, no al castigo, no a la oscuridad por sí misma, sino al límite entre dos estados de ser. En términos antiguos, se decía que quien entraba en Escorpio dejaba de vivir por inercia. A partir de ese momento, toda elección se volvía consciente o destructiva. Ya no existía la neutralidad. Ya no era posible seguir como antes, sin consecuencias. Esta es la razón por la cual Escorpio resulta tan incómodo para la mente moderna. Nuestra cultura está diseñada para evitar los umbrales, para prolongar identidades, roles y narrativas, incluso cuando ya han perdido vitalidad. Escorpio interrumpe esa continuidad artificial. Introduce una pregunta que no busca respuesta intelectual, sino coherencia existencial.
¿Esto que sostienes todavía está vivo en ti? ¿O solo lo mantienes por miedo a soltarlo? Cuando Escorpio se activa como arquetipo, no lo hace de forma inmediata ni espectacular. Al contrario, su primera manifestación suele ser sutil, una pérdida de sentido difícil de explicar, una incomodidad persistente, una sensación de estar interpretando un papel que ya no encaja. Muchas personas confunden este estado con depresión, crisis externa o mala suerte. Pero desde la mirada iniciática, es el alma retirando energía de una estructura agotada. Aquí es donde la profecía del alma eterna comienza a hacerse sentir. No como una visión clara, sino como una presión interna. La profecía no dice qué debes hacer, dice que ya no puedes seguir siendo. Y esto resulta profundamente desestabilizador, porque la identidad humana suele construirse precisamente sobre aquello que Escorpio viene a desmantelar: certezas, apegos, autoimágenes, promesas heredadas. Las tradiciones antiguas advertían que Escorpio no debía ser forzado ni acelerado. Quien intentaba atravesarlo rápido terminaba fragmentado. Pero también advertían algo igualmente importante: quien se negaba a atravesarlo quedaba atrapado en ciclos repetitivos, reviviendo las mismas lecciones bajo diferentes formas. Escorpio no persigue, espera. Y esa espera puede durar años, incluso vidas enteras. Por eso no es correcto decir que Escorpio transforma. La transformación implica convertirse en algo nuevo. Escorpio no crea nada nuevo. Escorpio desnuda, quita capas, retira identificaciones, reduce la experiencia a lo esencial. Solo después y no antes puede surgir algo auténtico. Pero ese surgimiento pertenece a otra fase del camino, no a Escorpio mismo. Comprender esto cambia por completo la relación con este arquetipo. Escorpio no es una amenaza ni un privilegio. Es una función de equilibrio profundo dentro del sistema del alma. Aparece cuando la distancia entre lo que eres y lo que aparentas ser se vuelve insostenible. Cuando la vida exterior continúa, pero la vida interior comienza a apagarse. Escorpio no destruye esa vida interior. La protege aunque el proceso resulte incómodo. Y aquí conviene ser honestos. No todas las almas están preparadas para este nivel de honestidad interna. No porque sean menos evolucionadas, sino porque cada conciencia tiene su propio ritmo. Las tradiciones antiguas nunca afirmaron que todos atravesaran Escorpio al mismo tiempo. Afirmaban eso sí que nadie podía evitarlo para siempre. Este es el verdadero significado de Escorpio como arquetipo iniciático. No un signo oscuro, no una personalidad intensa, sino el guardián del umbral, donde la conciencia debe decidir si sigue repitiendo o si se atreve a recordar. Todo lo que vendrá después en este recorrido depende de cómo se responda a ese momento silencioso, interno e ineludible. Hablar de la profecía del alma eterna exige desmontar otra confusión profundamente arraigada, la creencia de que una profecía anuncia lo que va a suceder. En las tradiciones antiguas, la profecía no miraba hacia el futuro,
sino hacia el origen. No describía eventos externos, sino estados de conciencia que tarde o temprano debían ser recordados. Era, en esencia, un acto de memoria espiritual. La profecía no decía, «Esto te pasará», sino «Esto ya vive en ti, aunque aún no lo reconozcas». Por eso Escorpio está íntimamente ligado a la profecía. No porque anticipe tragedias o transformaciones dramáticas, sino porque custodia aquello que fue olvidado deliberadamente para poder vivir en el mundo. Cada alma al encarnar acepta cierto grado de olvido. Sin ese olvido, la experiencia humana sería imposible. Pero ese pacto no es absoluto. Hay memorias que no pueden permanecer dormidas para siempre. La profecía del alma eterna es una de ellas. No es una misión grandiosa ni un propósito heroico. Es más bien una coherencia pendiente. Algo que la conciencia sabe, aunque no pueda formularlo con palabras. Algo que se manifiesta como una sensación persistente de esto. No es todo incluso cuando la vida parece completa desde fuera. Escorpio se activa cuando esa sensación deja de ser ignorada sin consecuencias internas. Aquí es importante ser precisos. La profecía no obliga a actuar, no empuja, no amenaza, no castiga. Simplemente retira la anestesia. Hace visible la disonancia entre la vida que se vive y la verdad que se intuye. Y esa visibilidad puede ser profundamente incómoda, porque elimina las excusas más comunes, el tiempo, las circunstancias, las expectativas ajenas. Las tradiciones iniciáticas afirmaban que toda profecía verdadera es silenciosa. No se anuncia con señales espectaculares ni con confirmaciones externas. Se reconoce por su persistencia, por su capacidad de volver una y otra vez, incluso después de haber sido negada, racionalizada o postergada. Escorpio no introduce esa profecía. La reactiva. Cuando esto ocurre, muchas personas buscan interpretaciones rápidas, cartas, lecturas, explicaciones psicológicas o narrativas espirituales reconfortantes. Pero la profecía del alma eterna no busca ser explicada, busca ser asumida. Y asumirla no significa cumplir un rol predeterminado, sino dejar de sostener una vida que ya no está alineada con lo esencial. Este es el punto donde aparece la resistencia, no porque la profecía sea oscura o negativa, sino porque exige una pérdida concreta, la pérdida de una identidad construida para sobrevivir, agradar o pertenecer. Escorpio no quita lo que es verdadero, quita lo que fue útil en otro momento y ahora se ha vuelto pesado. Por eso el proceso se siente a menudo como una crisis sin nombre. Las tradiciones antiguas advertían que quien confunde profecía con destino cae en una trampa peligrosa. El destino implica pasividad. La profecía, en cambio, implica responsabilidad. No dice esto ocurrirá, sino esto ya es. La pregunta no es qué va a pasar, sino qué harás tú cuando ya no puedas seguir negándolo. Aquí Escorpio cumple una función precisa, reduce el ruido. Despoja a la experiencia de adornos, distracciones y narrativas heredadas. No ofrece respuestas claras, pero elimina las falsas.
Y en ese vacío, la conciencia comienza a recordar no datos, sino dirección. No imágenes, sino orientación interna. Es fundamental entender que no todas las almas activan esta profecía al mismo tiempo. Algunas lo hacen a través de crisis profundas, otras a través de un cansancio inexplicable, otras mediante la sensación de haber logrado todo y aún así sentirse vacías. No hay una forma correcta. Hay, eso sí, un denominador común. Cuando la profecía se activa, la repetición deja de ser tolerable. Escorpio no acelera este proceso ni lo dramatiza. Simplemente deja de sostener lo que ya no tiene vida. Y eso puede sentirse como pérdida, aunque en realidad sea liberación. La profecía del alma eterna no promete felicidad inmediata. Promete algo más exigente y más raro: coherencia entre lo que eres y lo que vives. Comprender esto cambia por completo la relación con Escorpio. Ya no es un presagio de caos, sino una señal de madurez del alma, un indicio de que la conciencia está lista para dejar de huir de sí misma. No todos eligen hacerlo. Pero cuando la profecía se activa, fingir que no existe tiene un costo cada vez mayor. Y es precisamente aquí donde comienza el verdadero desafío de Escorpio: no recordar algo extraordinario, sino dejar de vivir de una manera que ya no es verdadera. Uno de los errores más graves que ha cometido la cultura espiritual contemporánea es confundir profundidad con dolor. En ningún lugar esta confusión es tan evidente como en la forma en que se ha interpretado a Escorpio. Se le ha convertido en un símbolo de trauma, de intensidad emocional constante, de heridas eternas que definen a la persona. Esta lectura no solo es superficial, es peligrosa, porque ancla la conciencia en aquello que Escorpio vino precisamente a disolver. Las tradiciones antiguas eran claras y contundentes. En este punto, el sufrimiento no es una virtud espiritual, no es una señal de evolución, ni una prueba de profundidad del alma. El sufrimiento prolongado es casi siempre un síntoma de resistencia. Escorpio no glorifica el dolor. Lo expone cuando la conciencia se aferra a estructuras que ya han cumplido su función. Romantizar el sufrimiento permite algo muy cómodo: evita la responsabilidad. Si el dolor se convierte en identidad, ya no es necesario transformarse ni soltar. Basta con explicarse a uno mismo como intenso, profundo, marcado por el destino. Esta narrativa es profundamente anti-iniciática. Escorpio no busca mártires, busca coherencia interna. En los sistemas antiguos, el verdadero peligro no era atravesar Escorpio, sino quedarse atrapado en él. Se advertía explícitamente contra la fascinación con la sombra. Explorar lo oculto tenía un propósito preciso: recuperar energía atrapada, no vivir permanentemente en la oscuridad. Cuando la conciencia se identifica con la herida deja de ser un portal y se convierte en prisión. Este error moderno se manifiesta de muchas formas. Personas que justifican vínculos destructivos en nombre de la intensidad. Procesos emocionales que nunca se cierran porque se confunden con profundidad.
narrativas espirituales que convierten el caos interno en una señal de despertar. Escorpio, desde la mirada antigua, no valida ninguna de estas distorsiones. La función real de Escorpio es quirúrgica, precisa, a veces incómoda sí, pero siempre orientada a la reducción del exceso. Escorpio corta lo innecesario, no para castigar, sino para devolver vitalidad. El dolor aparece cuando la conciencia se resiste a ese corte, no porque el corte sea malo, sino porque el apego es fuerte. Aquí conviene decir algo con absoluta claridad: el alma no aprende repitiendo sufrimiento, aprende integrando experiencia. Cuando una vivencia se repite con la misma carga emocional, no es señal de profundidad, sino de estancamiento. Escorpio no insiste en la repetición. Al contrario, la vuelve intolerable para forzar una decisión. Las tradiciones iniciáticas afirmaban que el verdadero trabajo escorpiano ocurre cuando el drama se apaga, cuando el ruido emocional disminuye, cuando ya no hay necesidad de demostrar intensidad ni de justificar dolor. Ese silencio no es vacío, es espacio recuperado. Energía liberada. Capacidad renovada de elección. Romantizar el sufrimiento también distorsiona la idea de transformación. Se habla de renacer sin haber muerto a nada concreto. Se habla de oscuridad sin haber soltado una sola identificación real. Escorpio no opera en metáforas bonitas. Opera en pérdidas reales, perder una narrativa, un rol, una imagen de uno mismo. Eso no siempre duele emocionalmente, pero desestabiliza profundamente la identidad. Por eso muchas personas prefieren el sufrimiento conocido a la neutralidad incómoda que sigue a Escorpio. Porque en esa neutralidad ya no hay excusas. Ya no hay villanos claros, ni víctimas permanentes. Solo queda la responsabilidad de vivir desde lo que es verdadero, ahora no desde lo que fue necesario antes. Escorpio no pide que abraces tu dolor, pide que dejes de usarlo como refugio. No pide que explores la sombra indefinidamente. Pide que la atravieses y sigas adelante. En este sentido, Escorpio es profundamente antirromántico. No seduce, no valida, no consuela, pero libera. Comprender este punto es crucial para no quedar atrapado en una versión distorsionada de la profecía del alma eterna. La profecía no dice sufrirás para despertar. Dice algo mucho más incómodo: dejarás de sufrir cuando dejes de sostener lo que ya no eres. Y esa renuncia, aunque desafiante, no es una condena. Es el inicio de una forma de vida más simple, más honesta y paradójicamente más liviana. Escorpio no convierte el dolor en sentido. Le quita el protagonismo. Y en ese gesto silencioso, la conciencia recupera algo que había perdido sin darse cuenta: libertad interior. Existe una idea cómoda pero profundamente errónea que conviene desmontar con claridad: que Escorpio solo actúa en la vida de quienes nacieron bajo ese signo. Esta creencia permite mantener a Escorpio a una distancia segura, como si fuera un rasgo ajeno, algo que les ocurre a otros. Las tradiciones antiguas, sin embargo, eran inequívocas.
Escorpio es una fase universal del proceso de conciencia. Ninguna alma la evita. Solo cambia el momento y la forma en que se manifiesta. Escorpio se activa cuando una estructura interna deja de sostener vida. No importa si esa estructura es una relación, una identidad profesional, una visión espiritual, una narrativa emocional o una imagen de uno mismo. Cuando algo que antes organizaba la experiencia deja de cumplir su función, la conciencia entra en un territorio escorpiano, aunque no sepa nombrarlo así. Este proceso no sigue calendarios ni tránsitos simples. No responde a la voluntad consciente. Se activa por saturación. Cuando una forma de vivir ha sido llevada hasta su límite, el alma comienza a retirar energía. Primero de manera sutil, luego de forma cada vez más evidente. La sensación inicial no suele ser dolor, sino extrañeza. Una desconexión difícil de explicar. Un cansancio que no se resuelve descansando. Cada signo experimenta esta activación de manera distinta, pero el patrón interno es el mismo. Aries la vive cuando su impulso ya no abre caminos, sino que repite gestos vacíos. Tauro, cuando la seguridad se transforma en inmovilidad. Géminis, cuando el pensamiento se fragmenta y pierde sentido. Cáncer, cuando la memoria emocional deja de nutrir y comienza a pesar. Leo, cuando la identidad se agota. Virgo, cuando el orden ya no sirve. Libra, cuando la armonía exige sacrificio de sí mismo. Sagitario, cuando la búsqueda se queda sin verdad. Capricornio, cuando el logro se vuelve hueco. Acuario, cuando la visión se desconecta del cuerpo. Piscis, cuando la disolución se convierte en evasión. En todos los casos, Escorpio no destruye esas estructuras, las deja sin energía. Y lo que queda sin energía comienza a desmoronarse por sí solo. Aquí aparece una de las confusiones más frecuentes: creer que la crisis es el problema. Desde la mirada antigua, la crisis es solo el síntoma visible de una retirada previa silenciosa, gradual. Cuando Escorpio se activa la repetición, se vuelve intolerable. Lo que antes podía sostenerse por costumbre, miedo o inercia, ya no funciona. La conciencia comienza a sentir que algo debe terminar, aunque no sepa qué viene después. Este no es un estado cómodo, pero es profundamente honesto. Es el punto en que la profecía del alma eterna deja de ser una intuición vaga y se convierte en una presión concreta. Muchas personas intentan evitar este momento reforzando las estructuras existentes. Más control, más explicaciones, más espiritualización, más esfuerzo. Pero Escorpio no responde al esfuerzo, responde a la verdad. Cuanto más se intenta sostener lo insostenible, más evidente se vuelve la fractura, no como castigo, sino como señal de coherencia interna. Las tradiciones iniciáticas describían este momento como una muerte funcional. No porque algo terrible ocurra, sino porque una forma de ser deja de operar. El problema no es la muerte de esa forma, sino la identificación con ella.
Escorpio no obliga a perderlo todo. Obliga a dejar de vivir desde lo que ya no está vivo. Este proceso puede manifestarse como pérdida, ruptura, cambio abrupto, o simplemente como un silencio interior que ya no permite seguir actuando igual. No hay una forma correcta de atravesarlo, pero hay una condición indispensable: no mentirse. Cuando la conciencia intenta negociar con Escorpio, el proceso se alarga innecesariamente. Cuando lo enfrenta con honestidad, aunque con miedo, el tránsito se vuelve más claro. Escorpio no promete estabilidad inmediata después del umbral. Promete algo más sutil: alineación. La sensación de que aunque el terreno sea incierto, ya no se está traicionando lo esencial. Esa sensación es la señal de que la activación está cumpliendo su función. Comprender que Escorpio actúa en todos los signos libera de una carga innecesaria. No es una maldición personal ni un rasgo psicológico. Es una fase de maduración de la conciencia. Y como toda fase profunda, no se elige. Se reconoce. Cuando este reconocimiento ocurre, la pregunta deja de ser ¿por qué me pasa esto? Y se transforma en algo mucho más honesto y poderoso. ¿Qué parte de mí ya terminó su ciclo y necesita ser soltada? En ese cambio de pregunta comienza silenciosamente la salida del territorio escorpiano. Toda profecía auténtica tiene un precio, y la profecía del alma eterna no es la excepción. Las tradiciones antiguas nunca presentaron este proceso como algo gratuito, ligero o indoloro. Pero también fueron claras en algo fundamental: el precio no es sufrimiento, sino renuncia. Renuncia a aquello que sostuvo una versión de ti que ya no puede continuar sin fracturarte por dentro. El error más común es pensar que el precio de Escorpio es perderlo todo. Esto no es cierto. Lo que se pierde no es la vida, ni la capacidad de amar, ni el sentido profundo. Lo que se pierde es la ficción. La ficción de que puedes seguir viviendo desde una identidad que ya no te representa. La ficción de que la coherencia puede aplazarse indefinidamente. La ficción de que el alma se adapta eternamente sin consecuencias. Recordar la profecía implica aceptar que algo debe terminar incluso si desde fuera parece funcionar. Y aquí aparece el verdadero costo: soltar aquello que te daba seguridad, aunque ya no te diera verdad. Roles, vínculos, promesas, imágenes personales. No porque sean malos, sino porque pertenecen a otra etapa del camino. Las tradiciones iniciáticas hablaban de esta renuncia como una muerte sin drama. No una caída espectacular, sino una retirada consciente. El problema es que la mente moderna está entrenada para interpretar toda renuncia como fracaso. Escorpio desafía directamente esta lógica. Enseña que no todo lo que termina ha fallado. Algunas cosas simplemente cumplieron su función. El precio de recordar la profecía también incluye perder ciertas certezas. No saber con claridad qué viene después. No tener una narrativa inmediata que explique el proceso. Este vacío asusta porque expone una verdad incómoda. Gran parte de nuestra estabilidad se sostiene sobre historias repetidas, no sobre presencia real.
Escorpio desarma esas historias. Y en ese silencio, la conciencia debe aprender a sostenerse de otra forma. Aquí es donde muchas personas retroceden. No porque no puedan atravesar Escorpio, sino porque no están dispuestas a pagar este precio específico, dejar de identificarse con lo conocido. Prefieren el dolor familiar a la neutralidad incierta. Prefieren una herida conocida a un espacio sin definición. Pero las tradiciones antiguas eran claras: quien no paga el precio, una vez lo paga muchas veces en forma de repetición. Escorpio no exige heroísmo, exige honestidad. No pide sacrificios grandiosos, sino renuncias precisas. Dejar de sostener una relación que ya no tiene verdad. Dejar de perseguir un logro que ya no nutre. Dejar de interpretar un papel que ya no resuena. Cada una de estas renuncias libera energía. Y esa energía es exactamente lo que la profecía necesita para integrarse. Es importante subrayar algo. Recordar la profecía no significa actuar de inmediato. No implica decisiones impulsivas ni rupturas caóticas. Implica, primero, dejar de mentirse. Dejar de justificar lo que ya no es coherente. A veces, ese acto interno es suficiente para que la vida comience a reordenarse por sí sola. Las tradiciones antiguas advertían que Escorpio se vuelve cruel solo cuando se le ignora. No porque castigue, sino porque la energía retenida comienza a presionar desde dentro. Cuando la conciencia acepta pagar el precio, el proceso se vuelve sorprendentemente sobrio. No eufórico, no trágico. Claro, silencioso. El verdadero costo de la profecía del alma eterna es perder la posibilidad de seguir viviendo de forma inconsciente. Una vez que algo ha sido visto, no puede ser desvisto. Y esa irreversibilidad es lo que muchos temen, pero también es lo que libera, porque ya no es necesario gastar energía sosteniendo contradicciones internas. Escorpio no promete recompensa inmediata por pagar este precio. No ofrece iluminación instantánea ni alivio emocional constante. Ofrece algo más raro y más profundo, una vida que ya no se siente falsa, una existencia donde la energía fluye sin fricción constante, porque no está atrapada en estructuras agotadas. Recordar la profecía no te hace especial, te hace responsable. Responsable de vivir de acuerdo con lo que sabes, no con lo que finges no saber. Ese es el precio real. Y también, aunque no se diga a menudo, la verdadera liberación que Escorpio custodia. Existe una última ilusión que debe ser desmontada antes de llegar al cierre de este recorrido, la idea de que Escorpio viene a transformarte en alguien nuevo. Esta creencia, muy extendida en el discurso espiritual moderno, resulta atractiva porque promete mejora, evolución y ascenso. Pero desde la perspectiva de las tradiciones antiguas, es profundamente incorrecta. Escorpio no crea nada nuevo, no añade cualidades, no otorga dones, no eleva la personalidad. Su función es mucho más radical y por eso menos cómoda. Escorpio revela lo que siempre estuvo ahí. La transformación implica un proceso activo de construcción.
Escorpio, en cambio, opera por sustracción. Quita capas, retira máscaras, desactiva relatos. No te convierte en otra cosa. Te deja sin excusas para seguir siendo lo que no eres. Y esta diferencia es crucial porque evita uno de los desvíos más comunes del camino espiritual, la búsqueda infinita de convertirse en alguien distinto para no enfrentar lo esencial. Las tradiciones iniciáticas enseñaban que el alma no necesita ser transformada, necesita ser recordada. Todo lo que Escorpio toca ya existe en potencia. Lo que hace este arquetipo es eliminar las interferencias que impiden que esa verdad se exprese con claridad. Por eso, después de un tránsito escorpiano auténtico, muchas personas no se sienten mejores, ni más iluminadas, ni más especiales. Se sienten más simples, más sobrias, más alineadas. Escorpio revela ante todo una verdad incómoda. Gran parte de lo que llamamos identidad es adaptación. Adaptación a la familia, al entorno, a la cultura, a la necesidad de pertenecer o sobrevivir. Nada de eso es un error. Fue necesario. Pero llega un punto en que esa adaptación se vuelve un límite. Escorpio aparece cuando la conciencia ya no puede seguir negociando consigo misma sin perder vitalidad. Aquí se produce una inversión importante del relato habitual. No es que la vida te obligue a cambiar, es que la vida deja de sostener lo que ya no tiene raíz interna. Escorpio no empuja, retira soporte. Y cuando el soporte desaparece, lo artificial cae por su propio peso, no como castigo, sino como consecuencia natural. Por eso Escorpio no es dramático por naturaleza. El drama surge cuando la conciencia se aferra a lo que está siendo retirado, cuando intenta reconstruir lo mismo con nuevos argumentos, cuando busca transformar la superficie sin soltar el núcleo. Escorpio no negocia con la superficie, va directo al centro. Las tradiciones antiguas describían este momento como el encuentro con lo que no puede mentir. No porque el alma sea moral, sino porque no puede sostener incoherencias indefinidamente. Cuando la distancia entre lo que se vive y lo que se sabe se vuelve demasiado grande, Escorpio reduce esa distancia por eliminación, no por adición. Esto explica por qué, tras atravesar Escorpio, muchas personas experimentan una sensación paradójica, menos intensidad emocional, pero más claridad, menos impulso externo, pero más firmeza interna. No hay euforia, no hay fuegos artificiales. Hay una calma extraña, a veces desconcertante. Esa calma no es apatía, es ausencia de fricción. Escorpio revela que no necesitas transformarte para ser auténtico. Necesitas dejar de sostener lo que no lo es. Y esta revelación tiene un efecto profundo. La energía antes atrapada en mantener identidades falsas queda disponible. No para lograr más, sino para vivir con mayor presencia, con menos ruido, con menos contradicción interna. Aquí se completa el trabajo escorpiano. No cuando algo nuevo aparece, sino cuando lo falso deja de ocupar espacio. Lo que venga después pertenece a otra etapa del camino. Escorpio no promete que sigue,
solo garantiza algo esencial: lo que continúe será real, no heredado, no impuesto, no sostenido por miedo. Entender que Escorpio revela y no transforma, libera de una carga innecesaria. Ya no es un proceso que exige convertirse en otra persona, sino una invitación a dejar de huir de lo que ya eres. Y esa invitación no llega con palabras grandiosas, sino con una claridad silenciosa que, una vez reconocida, no puede ser ignorada sin costo. Este es el último umbral antes del cierre. Lo que queda después de Escorpio no es una versión mejorada de la identidad, sino una relación más honesta con la propia existencia. Y esa honestidad, aunque sencilla, es el fundamento de toda verdadera sabiduría antigua. Al llegar al final de este recorrido, es importante decir algo con absoluta claridad, sin adornos y sin promesas tranquilizadoras. Escorpio no es un camino para todos al mismo tiempo. No porque sea superior, ni más profundo, ni más espiritual, sino porque exige un grado de honestidad interna que no todas las conciencias están listas para sostener. Y esto no es un juicio. Es un hecho observado y registrado por las tradiciones antiguas durante milenios. La profecía del alma eterna no llama, no persuade, no seduce, espera. Permanece latente mientras la vida cumple su función de enseñanza, adaptación y experiencia. Pero llega a un punto inevitable, aunque no inmediato, en que esa espera se vuelve activa. No en forma de castigo, sino como retirada de soporte. Lo que ya no es verdadero deja de sostenerse. Y en ese momento la conciencia se enfrenta a una decisión silenciosa: seguir repitiendo o comenzar a recordar. Lo que todo signo debe saber es esto: Escorpio no es un evento externo que te sucede, es un reconocimiento interno que ya estaba ocurriendo antes de que pudieras nombrarlo. La crisis no es el inicio, es el síntoma visible de algo que comenzó mucho antes, cuando el alma dejó de invertir energía en una forma de vida que ya no le pertenecía. Por eso no tiene sentido temer a Escorpio ni buscarlo activamente. Ambas actitudes nacen del mismo error: creer que se puede controlar el proceso. Escorpio no se controla, se reconoce. Y ese reconocimiento no exige valentía épica, sino una cualidad mucho más rara: disposición a no mentirse. Las tradiciones antiguas no prometían que atravesar Escorpio haría la vida más fácil. Prometían algo distinto y más preciso: que la vida dejaría de sentirse falsa, que la energía dejaría de perderse en sostener contradicciones internas, que la conciencia recuperaría una sobriedad profunda, silenciosa, imposible de explicar, pero fácil de habitar. Escorpio no separa a los elegidos de los no elegidos. Separa a quienes están listos para soltar de quienes todavía necesitan repetir. Y ambas posiciones son legítimas en distintos momentos del camino. El error está en creer que se puede permanecer indefinidamente en la repetición sin pagar un precio interno creciente. La profecía del alma eterna no exige que hagas algo extraordinario. Exige que dejes de vivir de forma extraordinariamente incoherente.
no pide que abandones el mundo, sino que abandones las ficciones que ya no sostienen vida. No pide sacrificio heroico, sino renuncia precisa. No pide fe, sino lucidez. Si algo debe quedar grabado después de este recorrido, es esto. Escorpio no vino a destruirte, ni a transformarte, ni a marcarte con una identidad especial. Vino a retirarse de aquello que ya no era verdadero para que lo esencial pudiera respirar de nuevo. Y ese gesto, aunque silencioso, es uno de los actos más compasivos que existen en el lenguaje del alma. No todos recordarán la profecía en esta vida. No todos la escucharán con claridad. Pero nadie puede huir eternamente de lo que su alma ya sabe. Escorpio no persigue, no amenaza, no se impone. Espera en silencio hasta que la conciencia esté lista para dejar de negociar con lo que ya terminó. Y cuando ese momento llega, no hay fanfarria, no hay confirmaciones externas, solo una certeza sobria e inconfundible. Ya no puedes seguir viviendo como antes sin traicionarte. En esa certeza no hay miedo, hay verdad. Y en esa verdad comienza sin dramatismo y sin promesas grandiosas una forma de vida más honesta, más simple y profundamente más libre.